Vamos a estudiar la monotonía, que dentro de la monotonía lo que entendemos cuando hablamos de monotonía es el crecimiento de la función. Y estos dos conceptos me llevan al concepto de máximos y mínimos, relativos y absolutos, ¿de acuerdo? Bueno, esto es indispensable, como digo, para estudiar la relación entre dos magnitudes, es decir, una función. Vamos a hacer una gráfica y a partir de ella analizamos lo que estamos diciendo. Imaginaros que tenemos esa función, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de monotonía lo que estamos hablando es de cuándo la función crece y cuándo la función decrece. Gráficamente eso está claro, ¿no? Es decir, cuando nos movemos de izquierda a derecha, en este caso la función que está haciendo, pues va de un punto más bajo, poco a poco hasta puntos más altos, es decir, las imágenes van aumentando cada vez que yo me desplazo hacia la derecha, es decir, cada vez que la x aumenta, la variable y aumenta, es decir, las imágenes van aumentando. Hasta que llega un punto, aquí, en este caso de la x, vamos a poner x sub 0, en el que la función ¿qué hace? Pues estaba creciendo, llega a ese punto y la cuestión es que las imágenes, cada vez que aumento la x, ahora las imágenes en la y van a disminuir, van a disminuir, van a disminuir, van a disminuir hasta que llegan hasta ese otro punto. Vamos a llamarle en x sub 1. Llegamos a ese punto y ¿qué vuelve a pasar? Que cuando aumento la x, la variable y vuelve a aumentar. Bueno, pues en este caso, por lo que estamos diciendo, decimos que la función crece aquí y lo que vamos a expresar después es que la función crece en todo ese intervalo, es decir, desde, en este caso, según lo que tiene la gráfica, vamos a decir que crece desde menos infinito hasta x sub 0, crece, ¿de acuerdo? Y crece, lo voy a poner, crece, la función crece, en este caso, desde, y hay que ponerlo, cuando nos piden el crecimiento del crecimiento, lo que tenemos que poner es justamente los intervalos donde se produce o donde las imágenes en las y's van aumentando cuando aumentan las x. En este caso, crece para todo x perteneciente a ¿qué? Pues en este caso iría desde menos infinito hasta x sub 0. ¿Hay algún intervalo más en el conjunto de partida en x donde la función esté creciendo? Es decir, que aumente la x y aumente las imágenes. Pues sí, sigue creciendo entre x1, desde x1 hasta ¿dónde? Pues desde x1 hasta infinito. Y esto lo tengo que poner hasta más infinito. Para indicar que hay dos intervalos ponemos el signo de la unión, operación de conjuntos, ¿no? Este, unión con este, los dos, en los dos se produce crecimiento. ¿Y dónde la función decrece? Bueno, voy a poner el ejemplo, estudiamos con el ejemplo y luego vamos a los conceptos, ¿no? Que más o menos va a ser lo mismo que estoy diciendo con el ejemplo, prácticamente. ¿Dónde decrece? Pues cuando al aumentar las variable independiente, la variable dependiente disminuye. En este caso, estoy aumentando la x y la variable y está disminuyendo. Por lo tanto, en este caso decrece para todo x perteneciente al intervalo x sub 0, x sub 1. En ese intervalo decrece la función. Y cuando me pregunte por la monotonía, tengo que decir esto, tengo que dar estos intervalos, ¿de acuerdo? Es decir, dónde la función crece y dónde la función decrece. Claramente, a partir del concepto de crecimiento y decrecimiento surgen otros dos conceptos, que es como estamos diciendo el concepto de máximo y mínimo. Porque claro, máximo y mínimo relativo. Vamos a hablar primero de máximo y mínimo relativo y ahora veremos la diferencia entre máximo y mínimo relativo y máximo y mínimo absoluto. Vale, en este caso, fijaros, cuando la función crece y luego decrece, se produce ahí un punto donde la función alcanza la máxima imagen. ¿La máxima imagen en todos los x? No. Es decir, la máxima imagen en todos los x no es. ¿Por qué? Pues porque por aquí la función tiene imágenes por encima de ese punto. Es decir, aquí estoy por encima de ese punto. Por lo tanto, a ese punto x sub 0 se le llama máximo relativo. ¿Por qué relativo? Porque aquí sí que es un máximo, aquí dentro de este entorno, dentro de, por así decirlo, para que entendáis de alguna manera, cerca del barrio por donde vive, por aquí x sub 0 toma la imagen más alta. Pero saliéndome de esa situación, ese x sub 0 toma, en ese x sub 0 se toma para toda la función la imagen más alta. No. Por lo tanto, a esto le llamaremos máximo, en x sub 0 se produce un máximo relativo. Es decir, que dentro de ese entorno, efectivamente, en x sub 0
hay la imagen o está la imagen más alta dentro de ese entorno, dentro de un punto, dentro de un intervalo cercano a x sub 0, máximo relativo. En ese x sub 0 tenemos que hablar del máximo dando sus dos coordenadas, es decir, esto es un punto donde se produce el máximo en x sub 0. ¿Y cuál es la altura a la que se produce el máximo? Que sería la información más importante. No en dónde está, que también es importante, sino a dónde se alcanza el máximo, aquí. ¿Y cómo lo calcularíamos? Y eso también tengo que darlo. De esa manera. Se alcanza el AX en x sub 0, ¿y a qué altura? Pues a la imagen de x sub 0, f de x sub 0, ¿sí o no? Que aquí pues podemos poner, vamos a poner y sub 0, supongamos que eso es y sub 0, por lo tanto tendríamos un máximo relativo en este caso en x sub 0, y sub 0, que sería la imagen de x sub 0, ¿sí o no? Vale. Siguiente, eso sería un máximo relativo. ¿Es absoluto? Pues no, no lo es, claramente. Absoluto quiere decir que es el punto más alto o la imagen que se alcanza más alta de la función. ¿Es la más alta? No. Aquí, como he dicho, tengo un punto que coge una imagen o que alcanza una imagen más alta. De hecho, aquí tengo otro. De hecho, aquí tengo otro. La cuestión es, ¿este es un máximo relativo? Claramente no. ¿De acuerdo? La pregunta sería... Es decir, ¿tiene un punto en el que se alcanza la imagen más alta? Pues claramente no. ¿Por qué? Porque la función sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo según esta gráfica y no va a haber un punto que sea el más alto. Por lo tanto, no tiene máximo absoluto. Esa función no tendría máximo absoluto. ¿De acuerdo? Bien, imaginaros que ahora la gráfica hiciera esto. ¿Vale? Hiciera eso. En este caso, ¿esa función tendría máximo absoluto? Sí, estaría aquí, ¿de acuerdo? En este caso, ese punto sería el máximo en x sub 2, vamos a poner, si fuera la gráfica de esa manera, la hemos puesto, luego ya la corregimos y dejamos para que cuadre con el estudio que hemos hecho. En este caso, en x sub 2 sí se produciría un punto que es el más alto, cuya imagen es la más alta en toda la función. En ese caso sí diríamos que x sub 2 es un máximo relativo, pero además es absoluto. ¿Por qué? Porque aquí sí que ya no hay ningún punto que tenga imagen por encima de ese. Ese sería un máximo absoluto, ¿de acuerdo? Bueno, pero en este caso, como digo, pues no lo hay, pero podría ser. Este sería relativo, este no va a ser absoluto, y este sí sería relativo, porque dentro de su entorno es un máximo, pero además, mirándolo en toda la recta real, es un máximo absoluto, ¿de acuerdo? Bueno, ponemos esto para que coincida un poco el estudio con el que hemos hecho antes, o sea, que no cambie, si no ya tendría que hablar de otro crecimiento aquí o de crecimiento. Bueno, pues seguimos con la gráfica, pero importante entender el concepto entre máximo relativo y máximo absoluto. Vale, fijaros, hemos dicho que si la función crece y luego decrece, aquí va a haber un máximo. Importante porque luego cuando hagamos el estudio con derivadas, eso lo vamos a tener que utilizar. La función crece y luego decrece, hay un máximo relativo, que luego puede ser que sea absoluto o no, ¿de acuerdo? Eso ya tendremos que compararlo con toda la función para ver si es el absoluto. Fijaros ahora, la función decrece y después ¿qué hace? La función después crece. Justamente en ese punto en el que la función decrece y luego crece, ¿qué se produce? En ese punto, en ese x sub 0, se produce un mínimo. Otra vez lo mismo. Ese es un mínimo en principio relativo. Relativo. ¿Por qué? Pues hombre, porque aquí en el entorno donde está viviendo el x sub 1, para entendernos, es decir, aquí en esta zona, pues sí, se alcanza la imagen más baja. Es un mínimo relativo. Pero la cuestión ¿es un mínimo absoluto? ¿Es el punto más bajo que alcanza la función? Pues claramente no. Por lo tanto, ¿diríamos que ese es un mínimo absoluto? No. ¿Por qué? Porque hay valores por aquí, claramente, donde la función va a alcanzar puntos por debajo, con imagen por debajo de ella. Por lo tanto, no sería un mínimo absoluto. Sería un mínimo relativo. Otra es lo mismo. Pero no vale con decir, ya, ahí hay. No, tengo que decir en qué punto se encuentra el mínimo relativo. Se encuentra en el x sub 1 y su imagen, f de x sub 1. Supongamos ahora, lo mismo que antes, que la imagen de x sub 1 es, pues, y sub 1. Pues lo ponemos. Tendría que calcularla con la fórmula o con la gráfica o como fuera y dar el punto donde se encuentra el mínimo. En este caso, relativo. Otra vez igual, si la gráfica, imaginaros que hiciera esto,
tuviera aquí una asíntota, por aquí, vamos a cambiarlo, lo borramos, luego la rehacemos otra vez. En este caso, si la gráfica fuera así, ¿esto sería un mínimo absoluto? Sí. ¿Por qué? Porque en este caso es relativo, pero además justamente en toda la recta, en el eje X, es el único punto que tiene la imagen más baja. No hay ningún punto que tenga imagen por debajo de él. Por lo tanto, en este caso sí, sería un mínimo relativo y además sería un mínimo absoluto. Es decir, que no hay ningún punto que tenga imagen por debajo de él. ¿Se entiende o no? ¿De acuerdo? Y estos son los conceptos un poco que hacen referencia a la monotonía. Pues como digo, el crecimiento, decrecimiento, que nos lleva automáticamente a los conceptos de máximo y mínimo, como podéis ver. Y como digo, que esto luego después lo utilizaremos para el cálculo analítico del crecimiento, decrecimiento y máximos y mínimos. Tengo que saberme esto, que si la función crece y luego decrece, se produce un máximo relativo, que si la función decrece y luego crece, se produce un mínimo relativo. Y eso lo tengo que saber. Bueno, visto esto, vamos al concepto de crecimiento. ¿Cuándo diremos entonces que una función f de x está creciendo? Pues lo que acabamos de decir. Una función f de x crece cuando, al aumentar la variable x, ¿qué pasa? Pues que la variable y, es decir, f de x también aumenta. Pues ese sería el concepto. ¿Y cómo decimos que una función crece en un punto x igual a a? Pues hombre, imaginemos que este es el punto a. ¿Qué tiene que pasar para que una función sea creciente en a? Pues hombre, que la imagen en a la tengo que comparar ¿con qué? Con lo que pasa detrás de a, es decir, y delante de a. Vamos a poner que esta longitud es h y esto es h. Pues tengo que mirar lo que pasa con la imagen de a más h. Esta sería la definición. Luego no hay que hacerlo así para el estudio analítico, pero un poco entender matemáticamente la definición de crecimiento. Y tengo que ver lo que pasa con la imagen de a menos h. Es decir, si esto es a y quiero decir que la función está creciendo o es creciente en a, tendré que ver lo que pasa por la derecha de a y por la izquierda de a. Es decir, un poquito más que a y un poquito menos que a. ¿Y qué tendrá que pasar con las imágenes? Si está la imagen de a, que está aquí, ¿qué tendrá que pasar con la imagen de a más h? Pues que efectivamente tiene que ser mayor, el concepto es que tiene que ser mayor o igual. ¿Y qué tendrá que pasar con la imagen de a menos h? Pues que tiene que ser menor o igual que la de h. Claro, si esta imagen es menor que esta y esta a su vez es menor que esta, pues la función está creciendo. Si aumento en las x, aumenta en las y. Es concepto de crecimiento, ¿sí o no? ¿Se entiende o no? Esa es la definición. Es decir, que si en el examen ahora mismo pongo define cuando una función es creciente en un punto a, pues lo que tengo que poner es esto. Una función es creciente si se verifica eso. ¿De acuerdo? F de x creciente en a. Creciente. Vale, pues ya estaría. F de x es creciente si se verifica esto. Lo que hemos dicho en palabras, que si aumentamos la variable x, aumenta la variable y. Creciente. Ese es el concepto. ¿Y cuándo diremos que una función f de x es creciente en todo un intervalo? Pues cuando lo es en cada uno de los puntos del intervalo. Es decir, yo estoy diciendo que es creciente en todo este intervalo. ¿Por qué? Porque en este punto es creciente, 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 porque lo es en cada punto del intervalo. Es decir, en cada punto del intervalo cumple la definición. Hombre, gráficamente se ve, no tengo que estar probando constantemente la definición. Lo que vamos a hacer es, como digo, con la derivada, mediante el cálculo de límites, como digo, con la derivada, veremos dónde es creciente y decreciente sin aplicar tampoco la definición. ¿De acuerdo? Bueno, el concepto de derivada está basado en la tasa de variación, que justamente, claro, si la tasa de variación es positiva, lo que me está diciendo es que la función es creciente, que es lo que vimos ayer, ¿sí o no? Bueno, seguimos, concepto de creciente. ¿Cuándo una función f de x es decreciente? ¿Cuándo será decreciente? En un punto x igual a a. Pues me voy aquí y hago el concepto con respecto a lo que en realidad estoy viendo en la gráfica. Defino con respecto a lo que veo en la gráfica. Vamos a poner en un punto b para cambiarlo con respecto a de antes. ¿Cuándo diremos que en un punto b la función es decreciente? Cuando al aumentar ahora la variable x, ¿qué pasa con la variable y? Que en este caso la variable y disminuye. ¿Y cómo expreso eso matemáticamente? Pues otra vez igual.
¿Qué tengo que ver para ver si es decreciente? Comparar lo que pasa en B con lo que pasa antes y después que D. Pues otra vez igual. Pues en este caso la función será creciente si miro la imagen en B menos H. La imagen en B menos H, vamos a ponerlo más abajo para que se vea bien, F de B menos H, miro la imagen de B y miro la imagen de ¿quién? De B más H. ¿Y qué tiene que pasar en este caso para que sea creciente? Pues hombre, está claro que esta imagen ahora tiene que ser mayor o igual, claro, la imagen de B menos H, que sería esta, esto sería B menos H, la imagen tiene que ser mayor que ¿quién? Que la de B. Mayor o igual que la de B. ¿Y qué tiene que pasar con la imagen de B más H? Si esto es H, pues justamente que ahora la imagen de B más H tiene que ser, a su vez, menor o igual que la de B. Bueno, pues eso, como decía antes otra vez, bueno, eso sería el concepto de función decreciente en un punto X igual a B. Otra vez lo mismo. ¿Y cuándo diremos que una función es creciente en un intervalo completo? Pues cuando lo es en cada uno de los puntos que forman dicho intervalo. Se acabó, lo mismo de antes. Bueno, y ya terminamos. Concepto de máximo relativo. ¿Cuándo se produce un máximo o un mínimo relativo? Pues lo que estamos hablando, si queremos hablar de concepto, ¿cuándo diremos que en X igual a A se produce un máximo relativo? Pues en este caso lo que se tiene que verificar es que cuando me muevo, por así decirlo, en un entorno pequeño, en un intervalo pequeño, vamos a poner también H, ¿qué tiene que pasar? Que en este caso la imagen de A menos H y la imagen de A más H, al compararla con, vale, vamos a poner, como he puesto aquí X sub 0, vamos a ponerle, bueno, X sub 0, X sub 0, X sub 0 y X sub 0. ¿Cuándo en X sub 0 va a haber un máximo? Pues cuando miro la imagen antes de X sub 0, miro la imagen después de X sub 0 y la comparo con la de X sub 0. ¿Qué pasa en este caso? Pues está clarísimo. En este caso, la imagen de X menos H va a ser como, comparándola con X sub 0, menor, ¿sí o no? Menor, va a ser menor. ¿Y qué va a pasar con la imagen de X más H? Pues que va a ser también menor. En ese caso, si nos queda esto así, ¿qué tendremos? Pues tendremos un máximo que, como digo, será relativo en principio. La definición nos dice, pues eso, que para que este sea un máximo relativo, las imágenes en ese entorno tienen que estar por debajo. ¿De acuerdo? Y último concepto, voy a ponerlo aquí debajo. En este caso en X sub 1. ¿Cuándo diremos que en X sub 1 hay un mínimo? Pues en este caso lo que diremos es que para que haya un mínimo tendremos que comparar otra vez la imagen de X sub 1 más H y la imagen de X sub 1 menos H, que sería, por la imagen de X sub 1 menos H, tengo la imagen de X sub 1 más H y tengo que compararla con la imagen de X sub 1. ¿Qué tiene que pasar para que sea un mínimo? Pues ahora justamente lo contrario, que en este caso las imágenes de X sub 0, cuya X sub 1 más H tiene que ser mayor, este número es mayor que este está por debajo, que el de X sub 1. Y la imagen de X sub 1 menos H, pues ¿qué tiene que pasar? Pues igual, que sea mayor que la de X sub 1. En ese caso, ¿qué diremos? Que en X sub 1 hay un mínimo relativo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya estaría todo. Ahora lo único que habría que terminar ya diciendo si esos son máximos absolutos o mínimos absolutos, comparando con todos los mínimos relativos y máximos que haya en la función, y si en este caso hay por encima o por debajo algún valor que tenga imagen por encima o por debajo de ellos. ¿Vale? ¿Sí o no? Ahora.